ciencia es útil en más de una manera. Además de constituir el fundamento de la tecnología, la ciencia es útil en la medida en que se la emplea en la edificación de concepciones del mundo que concuerdan con los hechos y en la medida en que crea el hábito de adoptar una actitud de libre y valiente examen, en que acostumbra a la gente a poner a prueba sus afirmaciones y a argumentar correctamente. Mario Bunge. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos hagamos debates y tertulias en torno a los libros y otros materiales que nos han ayudado a construir este cuerpo de conocimientos llamados ciencias en general y biología en particular. Hoy los invito a que revisemos este libro, La ciencia, su método y su filosofía, de Mario Bunge, publicado en el año 1996 por Editorial Panamericana en Bogotá, aunque sé que hay muchísimas otras ediciones. Esta es una edición pues de bolsillo, muy sencilla, muy fácil de leer, pero sé que se encuentra gratuito en internet, hay PDFs o la cantidad de ediciones que hay, seguramente en cualquier biblioteca lo podrán encontrar, ¿no? Mario Bunge pues fue un filósofo argentino, también epistemólogo, que dedicó gran parte de su trabajo a la comprensión de cómo los científicos hacen ciencia y cómo la ciencia se constituye en un mecanismo de producción permanente de conocimientos, ¿sí? Liga la ciencia con la tecnología, la liga con la matemática, la liga con la misma filosofía y comprende, como otros, por ejemplo Carl Sagan, que la ciencia no es más que una forma de ver el mundo, un cuerpo de conocimientos que basa su trabajo en el método y que reconoce cualquier, digamos, aproximación a la realidad a partir de la elaboración de ideas, las cuales han sido verificadas, comprobadas, analizadas, refutadas, discutidas, pero que a la vez permiten construir una red de saber que hace que el mundo no nos sea ajeno y que tengamos alguna visión sobre ella, ¿no? Dice Bunge que la ciencia o el científico está en camino de buscar la verdad, pero es una verdad transitoria que se mantiene mientras otros argumentos, otras miradas, otras hipótesis demuestren verdades contrarias y que al contrario de otro tipo de formas de ver el mundo como los dogmáticos, modelos dogmáticos, en la ciencia no se llega a un punto final, sino que al contrario, el llegar a un lugar pues abre la posibilidad de nuevos caminos, nuevos lugares, y la comunidad científica como tal lo sabe, por eso pues está dispuesta a renunciar a esas grandes verdades, a esas grandes victorias, a pesar de la existencia de nuevas, ¿no? Una nueva mirada permite la construcción de nuevos paradigmas y eso pues altera toda la argumentación o todo el piso que soporta las explicaciones en torno a un grupo de fenómenos que ya hemos reconocido como verdaderos, ¿no? Mario Bunge hace una serie de ensayos, 4, en los que se pregunta sobre qué es la ciencia, ¿sí? La ciencia entonces pues es una manera, como dije hace un rato, de ver el mundo. Mario Bunge las divide en dos, ciencias fácticas y ciencias formales, y empieza a mostrarnos cómo se mueve cada una de ellas y cómo produce conocimiento. Las ciencias fácticas, por su parte, ellas trabajan en función de las ideas, no de los fenómenos concretos o reales, y pues tiene mecanismos de validación, tiene mecanismos de producción, de divulgación, pero pues digamos que su enfoque son más las ideas o las cosas no tangibles. En cambio, las formales son ciencias que se dedican al estudio de los fenómenos reales, que se encuentran en la naturaleza y que se pueden tocar, se pueden sentir, se pueden analizar. Sin embargo, las unas dependen de las otras, porque gracias a las miradas, por ejemplo, de las matemáticas, se pueden comprender los fenómenos naturales, y estos fenómenos naturales se pueden explicar en escenarios que ya se salen de la propia realidad, ¿no? Mario Bunge le da a la ciencia ciertas categorías, 15 en total, no las voy a decir todas, hay unos materiales en YouTube que son muy completos frente a esto, los puedo dejar recomendados,
pero sí creo yo en la lectura que he hecho que Mario Bunge busca darle las siguientes categorías a la ciencia. Primero, es un trabajo metódico, organizado, sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Que el científico sigue una metodología, unos pasos que son reconocidos por toda la comunidad científica y que son útiles a la hora de convalidar los resultados que se obtienen después de los experimentos o las demostraciones. Eso que sea, digamos, erróneo o que sea desordenado no tiene cabida dentro de la ciencia. ¿Por qué? Porque la comunidad comulga con los mismos sistemas y valida los discursos es a partir de las estrategias que como comunidad científica se han aceptado y se han valorado. Se me pixeló ahí un poquito. También el estatuto de verdad, me parece que una cosa importante es renunciar al dogma. Mario Bunge demuestra que si bien lo que se busca es la explicación última de los fenómenos, esta como tal no existe, por tanto, pues estamos, como ya lo dije hace un rato, en una permanente búsqueda de nuevos conocimientos, lo que eleva o lleva un poco más allá la famosa frontera del conocimiento. 3, que la ciencia busca ser universal, que no está hecha o sus procederes no son destinados a los secretos ni a explicar cosas del mundo para guardarlas para sí, sino que al contrario, lo que se busca es que la producción científica sea un patrimonio de la humanidad. Por eso es que cualquier cosa que se haga debe publicarse, y estas publicaciones, bien sean por escrito, por papers o a través de ponencias o cualquier otra estrategia, lo que persigue es que la comunidad se entere de lo que se está haciendo y que haya una confrontación para que la argumentación permita la validación de estos discursos y la aceptación general, ¿no? Entonces, la ciencia no está hecha para pocos, sino por el contrario, busca la comodidad de todos. Pero obviamente para entrar a esa comunidad, pues debe formarse la persona o los individuos o las instituciones en ciencia, en método de la ciencia. Hay más condiciones de la ciencia, ¿no? Pues que tiene que argumentar, que tiene que buscar fuentes, que son ciencias que deben validar todo el tiempo su formación, pero creo que con esas tres pilares hacen pensar cuál es la idea que tiene Mario Bunge sobre la actividad científica, ¿no? Sobre los científicos también, la ética del científico y el altruismo que debe mostrar aquel que trabaja en ciencias. Eso digamos que es una cosa utópica. De todas maneras el ser humano pues responde por su ser y por su ética y su moralidad, pero en la globalidad del asunto el propósito general de la ciencia es la de garantizar una mejor calidad de vida para los seres humanos, quienes son los únicos, según Bunge, capaces de pensar y de reflexionar en torno a su existencia en este planeta maravilloso y a la vez efímero, ¿no? Hay otras características, por ejemplo, el método de la ciencia, también lo analiza Mario Bunge, el tema de identificar una pregunta, construir una hipótesis, validar esa hipótesis con las metodologías reconocidas por la comunidad científica, encontrar unas respuestas, pero estas respuestas no dejarlas aisladas como un dato, sino analizarlas en el marco de la matemática y de la teoría y dar unos resultados que entran a ser parte de unos cuerpos de conocimiento mayores, como son las teorías, las leyes, los axiomas y otra serie de agrupaciones de planteamientos científicos que Mario Bunge explica aquí en su libro de una manera muy completa. De otra forma, o en otras palabras, la ciencia tiene su lenguaje, tiene sus momentos, tiene sus métodos, y una comunidad que aprende a desenvolverse en medio de estos lenguajes y de estos métodos y produce conocimiento en el marco de una ciencia definida, ¿no? Habla Mario Bunge de varias ciencias, de las ciencias naturales, de la química, la física, la biología, de la sociología como ciencia social, de la geografía, de la historia, perdón, y otras ciencias sociales, de la economía, pero también dice que hay momentos de encuentro entre una y otra que permite la construcción de disciplinas científicas
como por ejemplo la bioquímica, la biofísica, la etnobiología, donde los discursos que son propios de uno de estos cuerpos de conocimiento se integran para generar unos nuevos cuerpos de conocimientos o nuevas formas de trabajar la ciencia, ¿no? Eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y qué hace que algo sea ciencia? Por ejemplo, que la biología sea ciencia como tal. Pues hablamos de sus propios paradigmas, de sus pilares, de sus métodos y de los fenómenos de estudio exclusivos prácticamente o ampliamente reconocidos. Así la biología pues tiene como fenómeno de estudio lo vivo, ojo, no la vida no lo estudia la biología, estudia lo vivo, y de lo vivo, pues, que es su fenómeno de investigación, se derivan las aristas que dan lugar a la teoría celular, a la teoría de la evolución o a la teoría de la microbiología o la genética, y estos a su vez se constituyen en los pilares donde se soporta la biología como ciencia y los que permiten la construcción de conocimiento o de teorías o paradigmas propios que pues no se comparten con otras ciencias, a menos que estén en ese punto de encuentro, como le decía hace un rato, como la bioquímica, donde lo que se hace es el estudio de los fenómenos vivos, pero desde una perspectiva meramente química, ¿no? Ese es como otro de los textos o temas que trabaja Mario Bunge en su libro. Es un material de lectura obligatoria, tarde o temprano hay que leerlo, pues a pesar de que tiene varias críticas, por ejemplo, que es muy reduccionista o que es muy positivista, la verdad es que sí le da un perfil al trabajo científico, le da unas características que lo diferencian de otros tipos de trabajos que también son válidos, por ejemplo el arte, por ejemplo la filosofía, o incluso unas explicaciones que se dan del mundo de manera dogmática, como en el caso de la religión, que cumplen la misma función, ¿sí? Que en últimas es explicar el mundo que nos rodea y responder a esas famosas preguntas trascendentales que todo el tiempo nos estamos haciendo, ¿no? Para terminar, una cosa que resalta mucho Bunge es esa necesidad de publicar, de divulgar, o sea, divulgar es dar a conocer al vulgo. ¿Por qué? Porque la ciencia no se debe quedar en un cajón, los resultados del trabajo científico no son para guardarlos en una CPU, sino para que todo el mundo los conozca y los pueda utilizar. Ese es un pensamiento totalmente altruista que hace que la actividad científica sea realmente considerada como un patrimonio de la humanidad y una reivindicación del ser humano. Gracias por estar ahí y nos vemos en otro capítulo de Leer la Biología.